En el 11 mismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. El nuevo pacto en mi sangre. Y hay un nuevo pacto, entonces el viejo pacto ya no está más. No, gloria al Señor. Qué hermoso, qué maravilloso, ¿no? Y somos nosotros parte de eso. ¿No? Que el Señor nos esté bendiciendo. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Saludos con la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Amén. Agradecido a Dios por un día más de vida, Amén. por mi salud, por la salud de mi familia, Sí, Señor. por la bendición de Dios. Le doy gracias a Dios por eso. Y siempre agradecido al Señor que estoy en una iglesia, ¿no? Porque veo mucha joven amaneciendo, tomando, escuchando música, ¿no? Le doy gracias a Dios que me sacó de esos caminos tan feos, como dice la palabra, ¿no? Creo en su Hijo Jesucristo, que fue muerto y sepultado, y al tercer día resucitó, Amén. y está sentado a la diestra de nuestro Dios Padre Todopoderoso. Amén. Y le doy gracias a Dios, ¿no? Por eso, por conocer su camino, y que me dé la fuerza para seguir, ¿no? En la iglesia. Bueno, le invito a abrir su himno, los hermanos, y que cantemos a Dios, ¿no? El 171. Himno. Me lo sé. ¿Cuál es, hermano Fabián? 171. Aunque tengo la garganta un poco. A los pies de Jesucristo es el sitio aquí mejor, escuchando cual María las palabras de su amor. A los pies de gozaré su comunión, pues su mano fiel y tierna me ha provisto protección. A los pies de Jesucristo hallo tierna compasión. Él quitó ya mis afanes, ya me ha dado bendición. Puedo yo decirle a Cristo mis cuidados y temor, y dolerá mi alma gozo, paz y eterno amor. A los pies de Jesucristo yo tendré su bendición. En su ojo hay dulzura y en su seno protección. Qué feliz es el momento que yo paso junto a ti. Ya anhelo el encuentro cuando vengas tú por mí. Gracias por esta letra tan linda, ¿no? Que Dios lo bendiga a todos los hermanos que pudieron llegar, que se vaya bendecido a su hogar. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor amado. Gloria a tu nombre, Jesús.
Amén, amados hermanos. Amén. Gloria a Dios. Gracias le damos al Señor por este día maravilloso que Él preparó Sí, para amén. nosotros. Amén. Amén. Gracias le damos porque hoy conmemoramos el día que el Señor entregó su cuerpo por nosotros. Amén. Y derramó su sangre. Amén. Dice Pablo, esto lo recibí del Señor. Dice, él no caminó con el Señor, sin embargo el Señor se lo dio. Amén. Y dice, haced esto en memoria de mí. Todas las veces que comiere este pan y bebiere de esta copa, dice, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Qué maravilloso, amén. Porque hoy proclamamos que Él murió, entregó su vida voluntariamente por nosotros, pero que también resucitó al tercer día. Amén. El Padre lo resucitó para nuestra justificación. Amén. Gracias le damos al Señor. Qué maravilloso, hermano. Y eso es motivo de gozo y de alegría para nosotros. Amén. Gracias le damos al Señor, hermano, por esta bendición tan grande que tenemos de poder participar en la mesa del Señor. Amén. Amén. Es un privilegio, hermanos, que tenemos. Gracias le damos al Señor, amén, porque anunciamos que a las huestes espirituales de maldad, a los ángeles del Señor que están ahí observando, porque ellos no pueden experimentar esto que nosotros experimentamos, amén, que es participar de la mesa del Señor. El Señor, cuando participó con sus discípulos, que tomó de la copa, dijo que no iba a volver a tomar hasta que no estuviera con la iglesia reunida, amén. Fíjese, Él aún está esperando, pero nosotros anunciamos a través del pan y de la copa que Él entregó su vida por nosotros. Amén, amados hermanos. Gracias le damos al Señor por este privilegio que Él nos da. Que Él siga añadiendo bendición a nuestras vidas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Señor amado. Gloria a tu nombre, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Aleluya. Amén, hermano. Gracias le damos al Señor por lo que hemos Amén. oído. Gloria a Dios. Y fíjese lo que dice ahí en 1 Corintios capítulo 11, el pasaje que siempre leemos cuando participamos de la mesa del Señor, ¿no? Y en el versículo 27, esto tiene relación con lo que el pastor viene hablando. El Señor nos viene hablando, ¿no? De que cuando nosotros, hablando acerca de la legalidad, ¿no? Y los hermanos que están bajo la legalidad, ellos reciben al Señor Jesús por la fe. Y bueno, aceptan al Señor y son salvos. Pero después ellos son llevados a sostener su salvación por medio de otras cosas. Entonces dice la palabra del Señor acá en el libro de 1 Corintios en el 11, 27 en adelante. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir, ¿vio? ¿Cómo comemos y bebemos indignamente? Y bueno, el pastor decía, ¿no? Que es cierto, muchas veces lo hemos dicho, que nosotros decíamos que participábamos indignamente cuando estábamos enemistados con un hermano. Pero cuando teníamos una situación con un hermano, entonces participábamos de la mesa del Señor y participábamos indignamente. Pero ahora el Señor nos ha dado algo más, ¿vio? Y participar indignamente es decir que el sacrificio de Cristo no fue suficiente para nuestra salvación y que algo más nosotros tenemos que hacer, ¿vio? Entonces, cuando nosotros participamos, dice no discerniendo, ¿vio? No discerniendo. Y la palabra discernir es la misma palabra que se usa ahí en el libro de Hebreos, en el capítulo, creo que es 4:12. Siempre lo confundo, no sé si es 4:12 o 12:4, pero es 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir. ¿Vio? Parte, ¿qué parte? El alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y discierne. ¿Vio? Ahí está la palabra, discernir. Entonces dice, el que come y bebe, dice, sin discernir. ¿Vio? El cuerpo del Señor fue partido. ¿Para qué fue partido? Para que nosotros pudiéramos discernir, para que nosotros pudiéramos entender lo que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Entonces, cuando nosotros participamos indignamente, ¿de qué manera participamos indignamente?
Y si nosotros decimos que nosotros, aparte del sacrificio de Cristo, tenemos que hacer algo para alcanzar o sostener nuestra salvación, entonces no entendimos lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Y no estamos discerniendo el cuerpo del Señor, ¿no? Entonces dice, el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, dice, sin entender que el sacrificio fue suficiente, porque como hablábamos con mi esposa en la radio el día viernes, ¿no? Y dice que cuando el Señor, antes de entregar el Espíritu, mencionó 3 palabras. 2 palabras. 2 palabras mencionó el Señor. ¿Y sabe cuáles son esas 2 palabras que mencionó el Señor? Consumado es. Quiere decir que todo lo que había que hacerse ya se hizo. Ya se hizo. Y no lo hicimos nosotros, lo hizo el Señor. Él derramó su sangre. Él entregó su vida. Él se negó a sí mismo. Y entonces, cuando el apóstol Pablo le da a los hermanos en Corintios lo que el Señor le dio a él, como decía la hermana Ramona, porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado. Y fue, fíjese, que como hablábamos la otra vez, fue la única enseñanza que pasó, por decirlo así, del antiguo pacto al nuevo pacto, porque el Señor cuando instituyó esto todavía estaba bajo el antiguo pacto, ¿no? Aunque Él hizo la separación, dice, esta es la sangre del nuevo pacto, ¿no? Y entonces el Señor nos lleva a nosotros a que cuando participamos del cuerpo y de la sangre del Señor, estamos discerniendo, ¿no? Asintiendo lo que Él hizo en la cruz del Calvario y creyendo. Entonces participamos dignamente. Entonces ahora cuando usted va a participar de la mesa del Señor, usted tiene que pensar que usted entendió. Si realmente lo entendió, entonces usted no come juicio para sí, ni bebe juicio para sí, sino que usted entendió que el sacrificio de Cristo fue suficiente, que usted ya no tiene que hacer más nada para alcanzar o sostener su salvación. Entonces ahora podemos participar, dice, con limpia conciencia, discerniendo el cuerpo del Señor. Que el Señor le bendiga, hermano. Hasta ahí le quería compartir. Gloria a Dios. Le invito a ponerse de pie. Vamos a alabar al Señor. El hermano Raúl nos va a dirigir y el hermano Fabio va a levantar la ofrenda. Amén. El Señor nos eligió a nosotros tal como somos. Seamos malos, seamos buenos, ¿verdad? Nos eligió porque somos de Él. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer, más que mi canción, no tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar, más que el corazón, me rindo todo a ti. Tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer, más que mi canción, no tengo más que darte, pues todo es
Aleluya. para Gloria escuchar a tu tu nombre. himno y tu alabanza y tu palabra tan Gracias. linda, mi Señor. Padre amado, Gracias, bendice a Señor. todos mis hermanos que pudieron ofrendar. Y a los que no pudieron ofrendar, bendícelos de igual manera, mi Señor. Gloria Padre a ti, amado, te Señor. pedimos una bendición Amén. especial por todos los hermanos que quisieron llegar y no Amén. pudieron. Sí, En nombre del Señor. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén, gloria a Dios. Gracias, Señor. Amén, hermano. Así como estamos, vamos a recibir al pastor esta mañana. Pueden tomar asiento, hermano. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias le damos al Señor por todo lo que hemos escuchado, por la alabanza y por que nos permite a nosotros expresarle nuestra gratitud al Señor, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Y bueno, el hermano Nicolás nos compartía de la mesa del Señor, participar dignamente de la mesa del Señor, que discerniendo el cuerpo y la sangre del Señor, y discernir, decía nuestro hermano, es entender, ¿no?, que el cuerpo y la sangre del Señor es suficiente para nuestra salvación, Amén. que no tenemos que hacer nada para ser salvos, ni tampoco para mantener nuestra salvación, porque la salvación nos mantiene a nosotros, Amén. Gloria a porque Dios. Jesús es nuestra salvación, Aleluya. Gloria a Dios. entonces Él nos mantiene a nosotros. Y muchos años nos han llevado a tratar de ganar nuestra salvación, que nosotros teníamos que cumplir los mandamientos y teníamos que permanecer hasta el fin para ser salvos. Pero según la palabra de Dios no es así. Nosotros no cumplimos mandamientos para ser salvos, ¿se entiende? Para alcanzar la justificación y la vida eterna. Tampoco cumplimos mandamientos para mantener nuestra salvación. Porque la salvación es por fe. Aleluya. Se Gloria a recibe Dios. por fe, como un regalo de Dios. Dios nos regaló su salvación. Por haber creído en su Hijo Jesucristo. Entonces ahí nos regaló la salvación y la vida eterna. Fíjese qué maravilloso. Y nosotros tantos años tratando de alcanzar la salvación cuando ya la teníamos. ¿Yo? Lo que no la podíamos hacer es disfrutarla. No podíamos disfrutar a Cristo, ¿no?, gozarnos con el Señor. Y esto está dentro de un evangelio de un mensaje, el Evangelio de la Gracia, que tiene poder. Este mensaje de la mesa del Señor está dentro del Evangelio que transforma la vida del cristiano. No solamente vamos entendiendo, sino que vamos siendo transformados y conformados a la imagen de Cristo. Porque hay una palabra que no transforma y que no da vida, sino que al contrario, es una palabra que nos da muerte y manifiesta la naturaleza del hombre viejo en nosotros, a través de nuestro cuerpo humano. Pero la palabra de la cruz es una palabra que nos transforma. Aleluya. Gloria a Dios. Y eso nos transforma la manera de pensar, la manera de sentir, y nos transforma la manera de ver, y el rumbo, cambia el rumbo, la palabra de su gracia. Ya antes teníamos un rumbo. ¿Y cuál era el rumbo que nosotros teníamos? El yo. Yo quería ser yo, transformar, aplicar a toda cosa mi forma, mi sentir. Bueno, con el Evangelio de la Gracia, eso no hay lugar. Por eso Gálatas 2:20 dice, más no vivo yo, más Cristo vive en mí. Ahora es Cristo. Ya yo, ahí en ese versículo está el comienzo de una vida práctica. Hasta que nos lleva Gálatas 2:20, por más que tenga 20, 30 años en el Señor, mientras que el yo esté en mí, Cristo no está ausente. En la vida práctica hablo, no en mí, en la vida práctica. Cristo no se puede dar a conocer
su carácter, su amor, su bondad, su paciencia. Todo eso se da a conocer cuando yo muero. Y esto es parte también de lo que nos hablaba el pastor Nicolás sobre la mesa del Señor. Participar de la mesa del Señor dignamente es algo maravilloso, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros participamos de la mesa del Señor indignamente? Bueno, tendríamos que leer un poquito más abajo. El 29. Leamos el 28. Pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de aquella copa. Es decir, que cada persona es responsable. Yo como pastor no puedo decir usted puede participar, usted no puede participar. No, cada uno es responsable. Yo le ofrezco a todos que participen, el cuerpo libremente, pero cada uno debe examinarse a sí mismo. Porque el que come y bebe indignamente, y aquí que se puede comer y beber indignamente en la mesa del Señor. ¿Y qué pasa con eso? Juicio come y bebe para sí, porque no discierne el cuerpo del Señor. ¿Y cuál es el juicio? Dice, por lo cual hay muchos enfermos. Aquel que participa en la mesa del Señor indignamente se enferma, se debilita y muere antes de tiempo. Duerme, dice. En vez de vivir 90, 80 años, tal vez viva 20, 30, 40, 50, 60 años y muere. Por eso dice, examinémonos, porque si no nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados somos castigados del Señor para que no seamos condenados con el mundo. Bueno, por eso participar de la mesa del Señor es muy hermoso para nosotros, pero hay que participar dignamente. Y eso es amplio. Esto de participar en la mesa del Señor no se puede solamente relacionar con entender que por medio del sacrificio de Cristo, por medio de que Cristo derramó su sangre, yo alcanzo la salvación y la vida eterna. Eso sí, participamos dignamente cuando entendemos eso, pero eso es mucho más amplio todavía. Porque esa es la parte provisional, pero participar dignamente está la parte práctica. Y la parte práctica es la obediencia a la fe. ¿Qué es la obediencia a la fe? La obediencia a la palabra de Dios. Es nuestra vida práctica. Por eso habla, hay andares. Vamos a leer algunos. Efesios. El capítulo 4 y 17. Esto digo y requiero en el Señor. No, perdón, voy a leer el primero en el 4.1. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la convocación con que soy llamado. Esto también hace a participar de la mesa del Señor, pero de una manera práctica ya. No, andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados, nosotros tenemos que saber cómo hacemos eso. Y bueno, y nosotros sabemos que por nosotros mismos no lo podemos alcanzar, porque si lo alcanzamos por nosotros mismos ya sería una obra que nosotros hacemos, sino que nosotros lo tenemos que alcanzar por medio de el Espíritu. Y el Espíritu es amplio. El Espíritu está el Espíritu de Dios, está el Espíritu Santo, el Espíritu, la palabra. Entonces, ¿cómo ando yo dignamente de la vocación con que soy llamado? Con toda humildad, dice. Eso también me prepara a mí para la mesa del Señor. No solamente entender la parte de la cruz, sino es vivir la parte práctica. Yo cuando vengo a participar de la mesa del Señor, ya estoy practicando lo que dice sobre el andar, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia. Todo eso tiene que ser parte de la mesa del Señor. ¿Sí? Soportándonos unos a los otros en amor, porque hay que soportarnos.
y solícitos en guardar la unidad del Espíritu, ¿no? Siempre lo más importante entre nosotros no es el amor, que es importante, muy importante, básico, pero cuando estamos entre nosotros, lo más importante es guardar la unidad del Espíritu, ¿no? Guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Todo esto que estamos participando hace a que nosotros participemos dignamente de la mesa del Señor. No puedo yo participar de la mesa del Señor con orgullo en mi corazón, ¿no? El Espíritu Santo me amonesta, porque el Espíritu Santo sabe que yo recibí la enseñanza y que esa enseñanza está en mi conciencia. El pastor me enseñó este andar. Dios me enseñó a través del pastor que tengo que andar en humildad. Y eso está en mi conciencia y el Espíritu Santo me amonesta cuando yo no ando en humildad, ando en orgullo. Entonces el Espíritu Santo me amonesta. ¿Pero para qué me amonesta? Para que yo obedezca la fe. ¿Qué es la fe? La palabra de Dios. La palabra que me enseñaron. Entonces, con humildad, mansedumbre, paciencia, solicito guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, hoy no vamos a tocar este tema, pero no solamente participamos de la mesa del Señor, aceptando que la salvación es por medio de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, sino que también participo de la mesa del Señor andando como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Y hay muchos andares en la Biblia, pero no vamos a tocar eso hoy. Usted ahora participe de la mesa del Señor, ¿no? Libremente, libremente. Y si por ahí usted tiene orgullo en su corazón, ¿vio? No deje de participar. Dígale, Señor, ahora entiendo que no solamente la parte provisional tengo que aceptar, sino la vida práctica también. Ayúdame, Señor, a ser humilde cada día, a ser manso cada día. Participe, no tiene que dejar de participar, sino que tiene que tener la vocación, ¿no? de ser transformado cada día, ¿no? de parecerse más al Señor Jesús cada día, ¿no? En los pensamientos, en los sentimientos, ¿no? En la humildad, por ejemplo, porque Jesús dice que fue un hombre muy humilde, ¿no? Fue muy manso el Señor, y así tenemos que ser nosotros. Cuando participamos de la mesa del Señor sabiendo que la humildad tiene que ser parte de nuestra vida, sabiendo que la paciencia tiene que ser parte de nuestra vida, y eso no es una realidad en nosotros estamos participando indignamente de la mesa del Señor. Y eso es lo que nos enferma. ¿Qué nos enferma a nosotros? No la humildad, sino el orgullo. ¿Qué nos enferma a nosotros? No la paciencia, sino la impaciencia. Son cosas sentimientos que están dentro de nosotros que nos van enfermando, ¿no? Tanto nuestra carne como nuestra alma también. Bueno, no voy a profundizar eso porque es un tema muy hermoso, pero estamos viendo el libro de los Hechos. Vamos a ir al libro de los Hechos, en el capítulo 13. Corto, hermano, con patadita de chancho, pero sabroso, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Entonces, leímos ayer en Hechos capítulo 13. Estamos mirando el libro de los Hechos. Empezamos del capítulo 1. Estamos en el capítulo 13. Y acá nosotros estamos viendo la historia de la iglesia. ¿Por qué quisimos ver la historia de la iglesia? Porque quisimos entender el nuevo pacto. ¿Dónde comenzó el nuevo pacto? Y entonces ahí el libro de los Hechos, el Señor nos dio para que leyéramos el libro de los Hechos, y ahí encontramos que la historia de la iglesia comenzó en la cruz, ¿no? Cuando Cristo derramó su sangre preciosa. Después vimos en algunos capítulos de los Hechos cómo
cómo se manifestaron dos iglesias, ¿no? Con mensajes diferentes, pero con el fundamento igual. Las dos tenían el mismo fundamento, pero había mensajes diferentes. Una fue la iglesia del reino, que era la iglesia judía, que era la iglesia de la circuncisión. Ellos predicaron el reino. Y otra iglesia que era la iglesia de los gentiles, que ellos no predicaron el reino, sino que ellos predicaron el cuerpo de Cristo, que Cristo es la cabeza de la iglesia, y bueno, y muchas cosas más. ¿Por qué nosotros necesitamos entender eso? Porque nosotros queremos vivir en la verdadera iglesia, no queremos vivir en una iglesia que no nos corresponde estar. Por ejemplo, nosotros entendemos ahora que la iglesia del reino era constituida por los judíos que creían en Jesús. Ellos no le llamaban iglesia a la iglesia, no, sino que ellos le llamaban el evangelio del reino. Y entonces en ese evangelio del reino ellos predicaban que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Salvador, que Jesús era el Hijo de Dios. El evangelio de los gentiles también predicaba lo mismo, tenían el mismo fundamento, ¿no? Pero, ¿qué pasó? Nosotros vemos a través de la Escritura, vemos que el Evangelio del Reino se empezó a predicar después de que Jesús fue ascendido al cielo. Entonces los discípulos que caminaron con Jesús durante 3 años y medio, predicaron lo que Jesús les enseñó. Y está correctamente eso, no está mal. Entonces, pero Jesús se fue, ¿no? Y ellos predicaron el Evangelio del Reino esperando en su tiempo que Jesús volviera y estableciera el reino en la tierra. Bueno, nosotros ahí leyendo la Escritura vimos que la oportunidad para que Jesús volviera fue hasta la muerte de Esteban. Cuando murió Esteban, ellos apedraron a Esteban. Esteban lo llevó a través de su discurso, lo llevó a que aceptaran a la nación de Israel, que aceptaran a Jesucristo como el Mesías, como el Salvador, ¿no? Y ellos, al matar a Esteban, rechazaron a Jesucristo nuevamente. Entonces Jesucristo no pudo venir a establecer su reino. ¿Qué hizo Dios? Entonces Dios tomó un hombre, otro hombre. Entonces ese hombre fue Saulo de Tarso. En el capítulo 9 vemos eso, cómo Dios se le apareció en el camino y en un segundo él se convirtió al Señor, ¿no? Y Dios lo fue preparando a este apóstol de la iglesia de los gentiles con el mensaje correcto para los gentiles. El mensaje que tenía Pablo era para la iglesia gentil, y eso lo dice, creo que cuando dice que se dieron la mano en señal de compañerismo. Creo que está en el libro de Gálatas eso, ¿no? En el capítulo 2, versos 8 y 9, dice, porque el que hizo por Pedro para el apostolado de la circuncisión, es decir, de los judíos, ¿no? Pedro era apóstol de los judíos. Hizo también para mí, con los gentiles. Y Pablo era apóstol de la incircuncisión, es decir, de los gentiles. Pablo fue preparado por el Señor durante varios años. Aun cuando él estuvo en el legalismo, estaba siendo preparado por Dios para ser apóstol de los gentiles. Y dice, como vieron la gracia que me era dada, Jacobo, Santiago, Cefas, Pedro y Juan, que parecían ser las columnas, no dieron la mano o la diestra de compañía a mí y a Bernabé para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Acá lo dice claramente. Lo que los apóstoles del reino hablaron fue para los judíos, pero la iglesia tomó el evangelio de los judíos, ¿no? Y lo aplicó a los gentiles. Y en el evangelio del reino, ahí estaba la ley de Moisés.
Y en la ley de Moisés, los que predicaban el Evangelio del Reino decían que para ser salvo uno tenía que guardar la ley y circuncidarse, y si no, no podía ser salvo. Y eso es lo que aplicaron, pero más de 100 años, más de 300 años, más de 500 años se predicó el Evangelio del Reino a los gentiles. Y se llenó por todos lados. ¿Y el Evangelio de la Gracia qué pasó? El Evangelio de la Gracia no salió, porque aquellos que predicaban en contra del Evangelio del Reino, es decir, los que predicaban el Evangelio de la Gracia, los mataban. Los encarcelaban y los mataban. Y no avanzó el Evangelio de la Gracia. Hasta hoy. Mas hoy Dios está trayendo luz a la iglesia para que pueda conocer, ¿no?, el Evangelio de la Gracia, que puede transformar a aquel que cree en Jesucristo. Porque creer en Jesucristo es el comienzo, pero ser transformado es lo que sigue. Nosotros tenemos que ser como Jesús mismo, en nuestra manera de pensar, de sentir, en nuestra dirección. Nuestra dirección no es en el mundo, para el mundo, sino que es para arriba, ¿no? Por eso ahí Colosenses dice, aquel que resucitó con Cristo busque las cosas de arriba, ¿no? Amén. Si puedes haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poner la mira en las cosas de arriba y no lo de la tierra. Eso también hace a la mesa del Señor. Toda la enseñanza de Pablo hace a la mesa del Señor, para participar dignamente de eso. Entonces, hacemos un repaso nada más. Entonces vemos nosotros a través del estudio del libro de los Hechos que nos han enseñado un evangelio equivocado. Hoy predican, hay muchos que predican el evangelio del reino, sin la ley, pero aún así se equivocan. ¿Por qué? Porque no es el tiempo del reino. Este es el tiempo de la iglesia, es el tiempo de la gracia. Amén, gloria a Dios. No es el tiempo del reino. El tiempo del reino va a ser cuando Jesucristo venga y establezca su reino acá en la tierra. Ahí va a comenzar el evangelio del reino. Pero ahora es el evangelio de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia tiene otro mensaje. No está llamado a establecer un reino acá en la tierra. La iglesia está llamada a ir a las bodas del Cordero. Nosotros vamos a las bodas del Cordero. Y de ahí vamos a venir con el Señor a establecer el reino que los judíos tanto anhelan y desean. Entonces Pablo, hablábamos ayer, que Pablo fue a la sinagoga de los judíos y les predicó a los judíos. Llegamos hasta el versículo 1. Vamos a leer un poco, ¿no? Así para... En el versículo cuando Pablo... En el 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, poniendo los ojos en él, a eso cuando estuvo con el mago ese. No vamos a agarrar ahí. Estábamos en el versículo 30. Llegamos hasta... Vamos a ponerle al 33 más. Los cuales Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. Pablo fue a la sinagoga y le dijo que Jesús no había muerto, que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Cristo y que ellos lo mataron al Cristo, pero le dijo, al que ustedes mataron, Jesucristo Dios lo resucitó. A los judíos en la cara se lo dijo. No anduvo con vuelta. Ustedes entregaron al Mesías a los romanos y los romanos lo mataron, se quisieron deshacer de él, le dijo Pablo a los judíos. Pero a quien ustedes mataron, Dios lo resucitó de los muertos, ahí en el versículo 33. ¿No? Jesús también dice, el cual Dios cumplió a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como también en el Salmo 2 está escrito, mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Y que le levantó de los muertos para que nunca más volviera a haber corrupción.
Así lo dijo, os daré las misericordias fieles a David. Y ahí seguimos nosotros leyendo y hasta el 39. Y todo lo que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en este es justificado todo aquel que cree. Quiere decir que la justificación se alcanza por creer. Somos justificados, somos salvos, todos por fe. Mirá pues que no venga sobre nosotros lo que está dicho en los profetas. Mirá, oh menospreciadores y entonteceos y desvaneceos, porque yo obro una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Y saliendo ellos, Pablo, de la sinagoga, de los judíos, porque fueron a predicar a los judíos, los gentiles le suplicaron a Pablo y a Bernabé que el sábado siguiente les hablasen estas palabras. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los religiosos prosélitos, los prosélitos eran aquellos que eran personas que no nacieron en Israel, pero se hacían israelitas, aceptaban la ley, la circuncisión, eso eran prosélitos, ¿no? Es como que le daban una ciudadanía a un argentino, una ciudadanía norteamericana. Era norteamericano ahora, también. Un prosélito era así. Y despedida la congregación, muchos de los judíos, de los religiosos prosélitos, siguieron a Pablo y a Bernabé, los cuales hablándoles les persuadían que permaneciesen en la gracia de Dios. Fíjese dónde tenían que permanecer. No en la ley de Moisés, no en el evangelio de las obras, sino en la gracia de Dios, que permaneciesen ahí. Y el sábado siguiente se juntó casi toda la ciudad. ¿Cuántos gentiles habrá habido ahí? Terrible. Toda la ciudad se juntó, casi toda la ciudad, al oír la palabra de Dios. A oír la palabra de Dios. Más los judíos, es decir, los que todavía estaban del lado de la ley y de Moisés, más los judíos vieron el gentío, llenáronse de celos y se oponían a lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. ¿No? La blasfemia que ellos decían era que Jesús no era el Cristo, que Jesús no era el enviado, ¿no? Eso es la blasfemia. Entonces Pablo y Bernabé, usando la libertad, dijeron: a vosotros a la verdad era menester que os hablase primeramente la palabra de Dios, mas pues que la desecháis y os juzgáis indigno de la vida eterna, y aquí nos volvemos a los gentiles. Salieron de la iglesia judía y vinieron a los gentiles. Así, porque así nos ha mandado el Señor: te he puesto para luz de los gentiles, para que sea salvación hasta lo postrero de la tierra. Y acá en esta parte está hablando ciertamente de Jesús, ¿no? Te he puesto para luz de los gentiles, para salvación hasta lo último de la tierra. Pero Pablo, él lo tomó para sí mismo esta palabra, ¿no? No lo aplicó a Jesús, sino que lo aplicó a sí mismo. Cuando la palabra dice te he puesto para luz de los gentiles, porque él está viniendo de allá, porque así nos mandó el Señor diciendo te he puesto para luz de los gentiles. Fíjese el lugar que nosotros tenemos. Hoy no está el apóstol Pablo. ¿Quién es luz hoy? Nosotros. Vosotros sois la luz del mundo, dice el Señor. Entonces, ¿el Señor para qué nos ha puesto a nosotros como luz del mundo? Para salvación, ¿no? ¿Para salvación de quién? De los gentiles, ¿no? Hasta el último de la tierra. ¿Cómo vamos a salvar a las almas, no, si no le predicamos? Y si no le manifestamos la vida de Cristo a las almas, si todavía tenemos la vida vieja de nuestra carne, y eso es lo que se manifiesta en nosotros, con esa vida no van a venir las personas a Cristo. No van a ver en nuestro carácter, en nuestra humanidad, y no hay diferencia entre la humanidad nuestra y la humanidad de ellos. Nosotros tenemos que ir con Cristo a salvar a las almas.
hemos puesto ¿para qué? Hemos sido puestos para luz a los gentiles, para que sea salvación hasta lo último de la tierra. Y los gentiles, oyendo esto, fueron gozosos y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenando para vida eterna. Y la palabra del Señor era sembrada por toda aquella provincia. Y eso es el inicio de la iglesia. ¿Cuál es el trabajo que tenemos que hacer? Predicar el Evangelio. Tenemos que predicar, pero pastor, yo no sé por dónde comenzar. ¿No? Usted lea la palabra, mantenga su comunión con el Señor. Usted se va a encontrar con una persona. Esa persona usted no se encuentra por casualidad, sino que Dios la pone en su camino. Y ahí el Espíritu Santo le va a dar la palabra que usted tiene retenida en su corazón. La palabra que usted tiene sembrada en su corazón, esa palabra va a usar el Espíritu Santo para que usted pueda hablarle a la persona. Pero la palabra que yo tengo solamente encierra estos temas. Bueno, esa persona va a ir ahí a donde está usted, porque esa es la palabra que ella necesita. Si necesitaría otra palabra, no estaría con usted hablando, estaría hablando con otro hermano. Pero ¿cuál fue el principio de la iglesia? Hacer cosas, no, predicar. Predicar. Hoy la iglesia no predica, ¿no? Hace demasiado. Por eso en Efesios, no, en la iglesia de Éfeso, en Apocalipsis, Dios le dijo, tengo algo contra ti. Y después le dice que ella abundaba en buenas obras. En Éfeso, en el Apocalipsis capítulo 2. Dice, yo sé tus obras y tu trabajo y tu paciencia, y que tú no puedes sufrir a los malos, y has probado a los que se dicen apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado por mi nombre, y no has desmayado o desfallecido. Pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. ¿No? Han dejado al Señor por las obras. Han dejado al Señor, ¿no? Dice, por el medio del sufrimiento, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado por mi nombre, y no has desfallecido, por las obras dejaron. Pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, dice, por tanto, dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré el candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Entonces, ¿a dónde nosotros queremos llegar con todo esto? Queremos edificar la verdadera iglesia del Señor. No queremos que los hermanos sean religiosos. Por fuera aparentar una cosa, pero por dentro ser religiosos. Una persona religiosa tiene muerte adentro. Porque usted lo puede leer eso ahí en Mateo capítulo 23. Cuando Jesús le dice, ay vosotros escribas hipócritas. El religioso es un hipócrita. Es un falso, se engaña a sí mismo. Se miente a sí mismo. Cree algo que él no es. Habla algo que él no es, que él no vive, que él no experimenta. Y el religioso, ¿dónde va? A la sinagoga ahí va. Y así hoy muchos cristianos van al culto. Porque dice, más ay de vosotros escribas fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, que ni vosotros entráis, ni los que están entrando dejáis entrar. Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque coméis las casas de la viuda, y por pretexto hacéis largas oraciones, y por eso lleváis más grave juicio. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, un hijo, y cuando fuera hecho lo hacéis hijos más del infierno, ¿no? Doblemente hijos del infierno que de vosotros. Nosotros queremos salir de la hipocresía. No queremos ser hipócritas. Queremos ser verdaderos cristianos, hijos de Dios. No queremos que la gente vea en nosotros lo que nosotros somos.
¿no? Y nosotros somos hijos de Dios, con tantos problemas como cualquier otra persona, pero nosotros estamos con la verdad, nos mostramos como somos, ¿no? ¿Qué somos nosotros? Y yo soy así, y el que no me quiera aceptar a mí, bueno, que sea... No, nosotros somos uno con el Señor, nosotros somos Cristo, como dicen algunos, ¿no? Somos discípulos del Señor, somos hijos de Dios, somos amables, somos amorosos, tiernos, compasivos, esos somos nosotros, no orgullosos, vanagloriosos, no aparentemente buenos. Entonces, fíjese, eso es un hipócrita. No, nosotros queremos vivir, pertenecer a una iglesia donde el amor realmente sea algo verdadero, ¿no? Donde la sinceridad sea el medio por el cual nos comunicamos y nos tratamos. Entonces dice así la palabra del Señor. Y ya estamos terminando, hermanos. Y la palabra del Señor era sembrada por toda aquella provincia, ¿vio? Eso es lo que hacían, predicar la gracia, predicar. Ese es nuestro trabajo. ¿Cómo podemos servir al Señor? Predicar. La fe es importante, ¿no? Pero mayor es la predicación, mientras que estamos en este mundo. Porque podemos tener fe, pero si no predicamos, ¿para qué sirve la fe? ¿Para qué? Nos sirve para nosotros solos. Pero para la iglesia, en la iglesia sí. Por eso dice que todos tenemos que llegar a la unidad de la fe. ¿Por medio de qué? De lo que creemos. Creemos la palabra, hablamos la palabra, por eso la creemos. Esta es la palabra de fe que predicamos, dice Pablo. Mas los judíos concitaron mujeres pías y honestas a los principales de la ciudad y levantaron persecuciones contra Pablo y Bernabé y los echaron de sus términos, lo terminaron echando a los apóstoles. Ellos entonces sacudiendo en ellos el polvo de su pie, vinieron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Gracias, ese es en el capítulo 13, hermanos, ya terminamos eso. Por eso este deseo que nosotros tenemos de saber, ¿no?, cómo está constituido. Nosotros hemos vivido vida de iglesia que no es la iglesia del Señor. Esa no es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor es otra cosa. Es una comunión con Dios directamente, cada uno de nosotros. Nosotros tenemos una relación de vida con el Señor, con Jesús. A pesar de nuestra humanidad, igual tenemos esa relación de vida, tenemos esa fe verdadera con el Señor, ¿no? Y eso es lo que nosotros tenemos que ahondar, ¿no?, por medio del conocimiento que la palabra de Dios nos da. Bueno, gracias al Señor. Le invito a ponerse de pie, hermano. Gracias le damos al Señor. Alabado sea el Señor. Vamos a participar de la mesa del Señor. Y después vamos a ir al ágape. Hoy tenemos el ágape también y la mesa del Señor. Y en el capítulo de los Hechos, creo que en el capítulo 15 habla sobre eso. Cuando los apóstoles del reino y los apóstoles de la gracia se despidieron. Y creo que los apóstoles del reino le dijeron a Pablo: una cosa le pedimos que guarden. No me acuerdo en qué versículo está. Sí, en el versículo 20, en el 28, porque ha aparecido bien al Espíritu Santo, y acá está el Espíritu Santo, y a nosotros, estaban en comunión con el Espíritu Santo, no imponeros ninguna otra carga más que estas cosas necesarias. Había cosas que se impusieron: que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos,
No se puede participar de la mesa del Señor adorando ídolos, ¿no? Porque nosotros sabemos que detrás de un ídolo está Satanás, ¿no? Que eso va en contra de la fe. No se puede participar de la mesa del Señor y participar de la Iglesia Católica, por ejemplo. Eso no. Eso va a traer condenación, va a traer enfermedad, va a traer muerte a la persona que haga eso. Porque acá dice que el Espíritu Santo fue el que determinó eso. Que os abstengáis de los sacrificados a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Tampoco podemos participar de la mesa del Señor en fornicación. Tampoco podemos participar de la mesa del Señor comiendo carne de animal ahogado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros comemos carne de ahogado, estamos comiendo la vida de la carne. ¿Cuál es la vida de la carne? La sangre. ¿Y la sangre dónde quedó? En el animal. Porque fue ahogado, fue estrangulado. No fue derramada la sangre, sino sangre de ahogado. Nosotros no tenemos este problema porque nos basamos más en aquel versículo que dice: cuando vayan a la carnicería, compren sin preguntar nada y coman. Así no preguntamos si es sangre de ahogado o si no es sangre de ahogado. Vamos, compramos y comemos. Pero en el caso de que hay un hermano que tiene una granja, o que tiene animales en la granja, él sabe que no puede comer carne de ahogado, es decir, no lo puede, lo tiene que degollar al animal. La sangre tiene que caer, ¿no? Porque eso, ¿por qué Dios nos permitió comer sangre? Porque cuando nosotros comemos carne de ahogado, estamos comiendo la vida de esa carne. Y eso es un símbolo es una representación simbólica del hombre viejo. El hombre se está sosteniendo por su propia vida, ¿no? Estamos sosteniéndonos por la vida del hombre viejo, porque el animal representa al hombre, porque el hombre también es un animal. Entonces, ¿qué hizo Dios? Nos prohibió a nosotros comer carne de ahogados por el Espíritu Santo. Entonces hay que degollarlo. Es decir, nosotros no tenemos problemas porque nosotros no criamos animales. Nosotros vamos a la carnicería y compramos la carne sin preguntar nada y comemos. Entonces me puse a investigar. ¿Y la morcilla? La morcilla está hecha con sangre, ¿sí? Pero no está hecha con carne, la morcilla. La morcilla no está hecha con carne. Pero aún así la morcilla tiene sangre, pero no es sangre derramada. Porque no es animal ahogado que se pone en la morcilla, ¿no? Nosotros agarramos, comemos la morcilla sin preguntar nada. No hay problema. Pero eso cada uno considere. Considere cada uno eso, hermano. Gracias le damos al Señor. Vamos a participar de la mesa del Señor en 1 de Corintios, capítulo 11. Hermano Nicolás va a servir la mesa a los hermanos y yo voy a leer la palabra. Hay una canción que cantábamos cuando estábamos en la iglesia del Pastor Santos, me gustaba mucho cantar. Fue clavado en la cruz por mí. Fue clavado en la cruz por mí. En la cruz Él sufrió por mí, murió. Fue clavado en la cruz por mí. Gracias, le damos al Señor. Entonces leemos ahí, en 1 de Corintios, capítulo 11, versículo 27.
De manera que cualquiera que comiera de este pan y bebiera de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, ¿no? Somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros, y si alguno tuviese hambre, coma en su casa, porque no os reunís para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo juegue. Y en el versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiéndolo dado gracias, partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Amén. Padre amado, estamos delante de tu presencia, Señor. Te agradecemos, Señor, por este tu cuerpo que fue partido por nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú ocupaste nuestro lugar en la cruz del Calvario, Señor, y sobre ti, Señor, fue puesto nuestro pecado, Señor, nuestra falta, Señor, pero hemos obtenido, Señor, tu justicia por causa de creer en ese precioso y maravilloso sacrificio, Señor. Bendice a los hermanos que van a participar de este tu cuerpo, Señor, para que ellos puedan recibir los beneficios, Señor, que tú has obtenido para ellos en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Alabanza. ¿Podemos cantar una alabanza? El 60. El 60. Oh, qué gran Salvador glorioso, que por mí no rehusó derramó su preciosa sangre, los perdidos por redimir. Fue clavado en la cruz por mí, fue clavado en la cruz por mí. En la cruz él sufrió por mí, murió, fue clavado en la cruz por mí. Y del cielo Bajó al mundo a cumplir el plan de mi Dios, y halló una virgen por morir a la tierra atroz. Fue clavado en la cruz por mí, fue clavado en la cruz por mí. En la cruz él sufrió por mí, murió, fue clavado en la cruz por mí. Amén, hermano. Todos tenemos el cuerpo del Señor. Podemos participar. Amén, gloria a Dios. Gracias, Señor amado. Gloria a tu nombre, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor amado. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias por entregar tu vida voluntariamente, Señor, por mí. Asimismo Gracias, también Señor. tomó la copa después de haber cenado,
diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Amén. Amén. Gracias. Padre amado, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú fuiste aquel que proveyó el cordero, Señor, para el sacrificio. Gracias, Señor. Señor, como dijo, Señor Abraham, Dios proveerá, Dios Amén. se proveerá. Gloria a Dios. Y tú proveiste, Señor, la vida de tu propio Hijo, Señor, para Sí, que por Señor. medio Gracias, de su sangre Señor. derramada, Señor, nuestras conciencias, Señor, fueran limpiadas, Señor, de todo pecado, de toda ofensa delante Gracias, de ti, mi Señor. Cristo amado. Y para que Aleluya. por medio de esa sangre, Señor, el camino hacia el Padre fuera abierto, Señor. Gracias, Señor, porque ahora podemos acercarnos confiadamente. Amén. Bendice a los hermanos, Señor, para que puedan participar, Señor, de esta tu sangre, Señor, y así también, Señor, recibir los beneficios que ella obtuvo para ti, Señor. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y del cielo bajó al mundo a cumplir el plan de mi Dios. Él nació aquí De una virgen por venir a la tierra atroz, fue clavado en la cruz por mí, fue clavado en la cruz por mí, en la cruz él sufrió por mí, murió, fue clavado en la cruz por mí, castigado por mis maldades, mi dolor. dolores en sí llevó, Mi dolencia las sanas todas, en la cruz por mí murió. fue clavado en la cruz por mí, fue clavado en la cruz por mí, en la cruz él sufrió por mí, murió, fue clavado en la cruz por mí. Fue así Que él dio su vida por salvarme salvarme de perdición y ha ido a prepararme un lugar en su gran mansión. Fui clavado en la cruz con él, fui clavado en la cruz con él, en la cruz él sufrió por mí, murió, fui clavado en la cruz con él, fui clavado en la cruz con él, fui clavado en la cruz con él, en la cruz él sufrió por mí, murió,
Amén, aleluya, gloria a Dios. Y padecido en nuestro lugar. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor, porque no solamente experimentaste la muerte, sino que descendiste a la parte más profunda de la tierra, al infierno mismo, y de ahí deshiciste todos nuestros pecados, Gracias. y nuestro viejo hombre fue Alabado deshecho sea en tu ese nombre. lugar, Señor. A ti sea la gloria y la honra, Señor. Te agradecemos, Señor, por haber padecido en nuestro lugar. Amén. Y porque ahora tenemos una Aleluya, esperanza de gloria a vida Dios. eterna, Señor. Gracias, Tenemos una Dios esperanza amado. de que algún día estaremos contigo, Amén. Señor amado, en los cielos para Gloria a tu siempre, nombre, contigo, Señor. gozándonos, Gloria a Dios. Señor, Gracias. contigo allí, Señor, alabándote, Aleluya. glorificándote. Oh Señor, bendice a los hermanos y a las hermanas. Señor, nos declaramos sanos de todas nuestras Amén. enfermedades, Gloria al nombre, Señor. porque tú llevaste nuestros dolores, tú Aleluya. llevaste nuestras Gloria a enfermedades Dios. en la cruz del Calvario. Amén. Nos declaramos libres de toda enfermedad, Señor, que Amén. tuviera en nuestro cuerpo físico. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor bendiga, hermano. El Señor les bendiga. La reunión ha terminado. Amén, hermano.